Querido Johnny, ¿cómo sé si mi código está perfecto? Si está listo, si está cumpliendo con los estándares de lo que debería ser. Por eso hoy en The Rock Podcast vamos a hablar sobre ¿cuándo está listo nuestro trabajo? Hey The Rockers, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Jonathan Ariste transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, la capital nacional del vidrio, en mi hogar. Hoy, un domingo un tanto reflexivo, estuve como una hora lavando el coche, escuchando una jam de mi escuela, en donde Mati estaba enseñando a resolver el reto que tuvieron esta semana las personas del Summer Hack. El reto consistía en hacer una landing page que clonara la landing de Google Plus. De Disney Plus. Y bueno, entonces ahí, en ese momento, en ese lapsus, alguien hizo la pregunta de cómo saber si estaba bien, porque él lo había resuelto, una persona decía, yo lo resolví de tal manera que funcionaba, pero siento que lo até mucho con alambre. Entonces, ¿cómo sé si está bien? Siento que hay muchas cosas que no sé, y bueno, y empezó con un montón de incertidumbre, y entonces yo agarré y me metí en la charla, y le dije algunas palabras. Y dijimos, debería hacer un podcast de esto. Y así que acá estoy, tratando de replicar un poco lo que hablamos, lo que charlamos, sobre cómo saber si estamos listos o listas, o mejor dicho, si nuestro trabajo, nuestro código está listo o está listo para ser entregado. Un poco lo que yo traté de abordar cuando le respondí a la persona fue una cosa que a mí me parece que nos sucede a todos los seres humanos, que es nunca estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Nos parece que siempre hay alguien que lo resuelve de mejor manera, que siempre puede estar mejor, que lo estamos atando con alambre, y siempre sentimos esas cosas, sobre todo al inicio, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a hacer nuestros primeros proyectos, y yo veo que recurrentemente las personas se tiran un poco abajo porque ven que quizás otros hacen otro tipo de código, otro tipo de forma, y piensan que la que están haciendo no es la correcta. Y la verdad que es un síndrome que se nos da a todos cuando estamos empezando. Esa inseguridad que nos aborda, que nos dice que no es correcto, que no es por ahí y que nos falta aprender un montón. Para darle más tranquilidad a esta persona, lo que yo le dije es que yo mismo, que tengo esta escuela maravillosa, porque no puedo decirlo de otra manera, que se llama Escuela de Rock, que tiene más de 11.000 alumnos, todo el tiempo me paso rehaciendo y reescribiendo líneas de código del pasado. Porque siempre va pasando que a medida que voy trabajando, a medida que voy experimentando, me doy cuenta que hay mejores formas de hacer las cosas y me reencuentro con código viejo que lo vuelvo a refactorizar, que lo vuelvo a tocar y que lo vuelvo a repensar y a definir. Al fin y al cabo, el código hace lo mismo que hacía anteriormente, quizás de una manera más rápida, una manera más ágil, quizás de una manera que no consume tantos recursos, pero al fin y al cabo para la escuela fue lo mismo. Entonces lo que yo le decía era, gente, no se cuelguen de esta inseguridad que les dice que su código o lo que estén haciendo, no importa que sea, no está bien hecho. Si resuelve lo que tienen que resolver, está bien hecho. Después podemos hablar de convenciones, de formas de trabajar, de formas prolijas, pero la verdad es que al cliente no le importa si esa vasija de cerámica que hiciste la hiciste con las manos, con un torno, con un coso que gira o con un globo inflado. A la persona lo que le importa es que esa vasija le sirva para poder tomar un líquido, para poder utilizar de maceta, para poder alojar su planta. Y la historia que se escribe va más allá de cómo vos la hiciste. Entonces, ¿por qué nos colgamos a pensar que lo que estamos haciendo no es suficiente cuando ya logró su cometido? Cuando una persona siente satisfacción al utilizar nuestras creaciones, ya se logró el cometido. Después queda en nuestra mente esa cosa de debo mejorarlo. Esa cosa de tengo que aprender más, porque ¿vieron la típica que cuando alguien nos tira un halago a cualquier cosa? A mí me pasa con mis dibujos y yo digo, es lo que me salió, o sea, bueno, sí, estoy aprendiendo.
Y todo el tiempo con ese tipo de humildad y ese tipo de, de respuestas en las que no nos hacemos cargo de lo que está pasando y que muchas veces es tan interno y tan profundo que nos lleva a nunca estar conformes con lo que estamos haciendo y nunca poder disfrutar de la obra, del trabajo realizado y de todo lo demás. A mí me pasa constantemente. Entonces en este capítulo lo que yo quiero decirles es relajémonos, tratemos de relajarnos y de disfrutar lo que podemos hacer, del mensaje que tenemos para dar, de cómo lo dimos y cómo la gente lo toma. A veces nos faltan recursos y siempre va a pasar que nos faltan recursos. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo di mi charla TEDx que no sabía que no se podía decir imagínense. Para mí, imagínense era correcto, porque yo, con mi adoctrinamiento de manera autodidacta, me era suficiente decir imagínense. Y en ese video, en un comentario, apareció alguien diciendo qué mensaje puede dar o algo así esta persona, imagínense, bla, bla, bla. Y decía un montón de errores que yo decía y era lo que había recibido. Por suerte, un montón de héroes anónimos y anónimas salieron a la carga a decir, bueno, si eso es lo que entendiste del mensaje que quiso dar, lo siento. Muchas personas una persona puso, pasame el link de tu charla. Y ahí yo me di cuenta que, si bien me había mortificado cuando yo lo leí, ni bien lo apareció ese comentario, después me di cuenta que no, que mi mensaje había sido entregado y que a muchas personas les había llegado. Lo mismo pasa en el podcast. Y que lo importante no era si yo sabía decir bien la palabra imagínense, sino era dejar mi mensaje. Y que el mensaje le llega a alguien. Y ahí es donde uno tiene que sentirse contento, contenta, orgulloso, orgullosa y de poder disfrutar. Y eso es un poco el proceso en el que tenemos que tratar de estar, que es de reconocer lo que podemos hacer como algo valioso, reconocer que lo hacemos y nos sale y a partir de ahí tratar de mejorar, siempre con una mejora progresiva, pero no una mejora progresiva para no disfrutar el presente o el proceso. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no disfrutás del proceso? El proceso de llegar a ser un gran o una gran frontend, el proceso de llegar a ser un gran o un gran editor de libros, de código, de obras de arte, de dibujos, de manualidades. Ese proceso también es hermoso, porque si vemos la carrera de personas importantes en la historia, por ejemplo, del arte, he tenido la suerte de estar en el Museo del Prado, en el Museo de la Reina, de ver el Guernica de Picasso, después ir a Nueva York, al MoMA y ver las señoritas de Aviñón de Picasso, y después ir a otro museo y ver más obras de Picasso, y ver cómo él había evolucionado y cómo había pasado por un montón de etapas, ¿no? La etapa rosada, azul de Picasso, y vos decís, che, no sé si Picasso disfrutó de todo este proceso, pero ahora, años después, nosotros vamos al museo y admiramos su obra. Y no pensamos si en el momento de la creación de las señoritas de Aviñón Picasso tenía o carecía de técnica para poder realizar algo. No pensamos si el Guernica de Picasso está deformado porque no sabía dibujar la perspectiva de las caras. No pensamos en nada, dejamos que la obra nos atraviese. Entonces, a la hora de crear código, a la hora de crear cosas, deberíamos pensarlo de esa manera. Yo creo que deberíamos pensarlo de esa manera. Pensar de que es un estadio de aprendizaje, es una estadia donde estamos dando todo lo que sabemos para poder conseguir algo, movilizar algo, comunicar a través de la web. Si nosotros comunicamos, la tarea está realizada. Después puede ser que sea más o menos responsive, puede ser que funcione mejor o peor en Apple o en desktop o en celulares, pero lo importante es que el mensaje ha sido dado. Y eso es lo que tenemos que valorar y tenemos que disfrutar. Tenemos que reconocernos como hacedores de cosas que generan cosas en los demás y hacernos cargo de eso. Y si logramos eso, me parece que vamos a poder generar un crecimiento progresivo y más feliz. Yo cuando empecé a hacer este podcast pensaba en que no quería convertirme en un tirapostas, no quería convertirme en un gurú. Y a veces me mandan mensajes diciéndome cosas
como hoy que me llegó un mensaje de un chico que me decía que escuchó mis podcasts y que este fue un gran puntapié para hacer cosas. O como una colega que me dice, escuché una línea que vos dijiste sobre que cuando vos sacás los cursos, en realidad pones una preventa y el curso no existe para presionarte y hacerlo, y a partir de eso esta colega saca un curso. Escucho todas esas cosas y digo, che, la verdad que yo nunca quise ser ni ocupar el lugar que empecé a ocupar en las mentes de las personas a través de este podcast, pero que sí está sucediendo y que sí está bueno y que sí está bueno hacerse cargo. Y me di cuenta que por ahí lo que más servía, que yo podía comunicar, eran estos tipos de reflexiones. Porque yo acá en este podcast no te puedo enseñar a programar, en este podcast no te puedo enseñar a hacer un negocio, pero sí te puedo enseñar de las cosas que me pasaron, de las cosas que me golpearon, de las cosas que no me hicieron disfrutar tanto el proceso. Y hoy, a los 40 años, como que siento que empiezo a entender algunas cosas desde otra perspectiva, quizás por la edad o quizás por los miedos. Y quiero dejarlos plasmados en estos capítulos. De decirte, dejémonos de hinchar las pelotas. Esta pregunta era de un alumno que hace 4 semanas no sabía lo que era HTML y hoy está clonando la landing page de Google o la landing page de Google de Disney Plus. Y yo le decía, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, hace 4 semanas no sabías cómo funcionaba Internet, cómo funcionaban las páginas web. Y hoy estás ahí, en ese momento. Y no te estás dando cuenta. Estás pensando en, lo ato mucho con alambre, porque veo que la gente lo hace mejor. Y acá hay otra reflexión, que es, siempre va a haber otro camino para hacer las cosas. No hay una solución única, no hay un camino único ni en código, ni en materiales, ni en ideas. Las cosas siempre van a tener diferentes formas de ser resueltas. Y lo que para algunos es bello, para otras personas quizás es feo, quizás es horrible. Y no hay una concepción de belleza, del bien y del mal. Pero sí sabemos que hay comunicación o no, que hay movilización de las personas o no. Y en eso nos tenemos que fijar. Cuando vos tengas ese portfolio con un par de landing page clonadas que parece que son iguales o que se ven parecidas, estás en un juego que antes no estabas. Porque vos antes la computadora la tenías ahí dormida con un montón de ideas que no sucedían. Entonces cuando empiezan a pasar las cosas, ahí es cuando vos sos. En un capítulo yo dije que ser frontend es ser alguien que hace páginas web y vos sos frontend en tiempo de ejecución. O sea, cualquier persona que empiece a desarrollar y elaborar sitios web, cuando se ponga a hacer eso es frontend. Y no lo define un título, no lo define una carrera, no lo define una bendición del papa de frontend o de JavaScript. Lo define de que vos te sentás a hacer algo. Y acá quiero entrar en mi última idea de este capítulo del día de hoy, del día domingo, que es que cuando estamos sentados en un estado de reposo, pensemos en esto. Cuando vos estás ahí sentado o sentada en un estado de reposo pensando o viendo pasar la vida de los demás a través de Instagram o a través de las redes sociales, obviamente no estamos construyendo nada. Y parece que todo es muy lejano. Que ser ese frontend, que ser ese empleado de Mercado Libre, que ser esa persona influencer, que ser cualquier cosa es lejano. Pero cuando empezamos a hacerlo y empieza a pasar, tenemos que tener lo que hay que tener para darnos cuenta de que está sucediendo y ponerle huevos y ovarios para que suceda y para hacer lo que venimos a hacer. ¿A qué voy con esto? Voy a que cuando vos empezás a hacer páginas web, cuando vos empezás en el cursito de Johnny o en los videos gratis de Dalto o en cualquier lado donde vos quieras hacerlo, donde vos puedas hacerlo, cuando vos empezás y empezás a ver que hiciste una landingcita o que hiciste una pequeña interacción con JavaScript, vos tenés que ver eso, respetarlo, respetarte a vos y seguir adelante. Y no utilizarlo para convertirlo en una especie de objeto, de una especie de traba hacia lo que vos querés. Muchas veces tratamos y visualizamos nuestra obra o nuestra capacidad de crear de una muy mala manera. Y decimos, hey, esto es una porquería. A mí me pasó toda la vida con la música.
Con la música me pasó toda la vida. Yo siempre pensaba de que no era suficiente lo que tenía para hacer, pensaba que lo que hacía estaba mal, que no tenía capacidad de componer, que no tenía capacidad de retener, no sé, escalas, acordes, hacer, no sé, melodías, que no entendía cómo funcionaban los modos. Y hoy, luego de muchos años de intentarlo, porque yo empecé a tocar la guitarra a los 12 años, luego de muchos años de ver la carrera hacia atrás, de ver esa trayectoria, digo, wow, che, tenía cosas. Había aptitudes, porque eso es lo que se necesita. No se necesitaba otra cosa. Sí se necesita tecnicismo, sí se necesita conocimiento, pero ¿sabes qué? Lo más importante que se necesita, yo ya lo tenía, y vos lo tenés también, que es empezar a hacerlo, enfrentarte a tu propia crítica y decir esto es lo que soy, lo que puedo presentar, y bancártela. A mí me pasó que cuando era chico era muy crítico también de la música porque siempre escuché muy buena música o consideré que escuché muy buena música porque siempre pensaba en los tecnicismos y en lo que pasaba en la música, siempre escuché música así que yo consideraba que era muy buena, por eso escuché música clásica mucho tiempo, por eso estudié música clásica en el conservatorio y demás, porque yo decía, yo quiero escuchar a los maestros y siempre estaba ahí, pensando en que lo que yo tenga que crear o que lo que mi entorno tenía que crear tenía que ser igual o mejor que eso. Y estaba muy equivocado. Así que, siendo tan crítico de los demás y siendo tan crítico de la escena que me rodeaba, me estaba todo el tiempo haciendo más chico yo, haciendo más pequeño, hasta reducirme a la nada. Y esto que digo es zarpado y es un pensamiento muy profundo. Y es que si vos estás ahí siempre viendo lo que estás haciendo mal y siempre esperando que tu entorno brille y que sea mejor, no estás validando y no estás valorando lo que son en ese momento, que es ser alumnos de un programa o que es ser estudiantes de programación y que están siendo programadores y programadoras en ese momento. Y que eso al final de cuentas es lo más importante. Lo más importante es de que lo estás haciendo. Y a partir de ahí comienza tu carrera. Esta persona estaba analizando que ataba todo con alambre después de 4 semanas. ¿Cómo podemos ser tan críticos y tan crueles con nosotros mismos con tan solo habernos dado 4 semanas de tiempo? Pensemos qué es lo que va a pasar si a las 4 semanas estamos haciendo eso, qué pasará al cabo de un año. Y pensémoslo de otra manera. Si dejamos de criticar y empezamos a amar un poco más lo que hacemos, pensemos hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que muy lejos. Gente, si escucharon hasta acá, les pido que pongan un icono de arco iris, porque me gustaría que brillemos, me gustaría que aceptemos los colores y aceptemos que todos somos especiales y tenemos magia. Muchas gracias por escuchar, les quiero 3000, chau chau.